Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Para muchos de nosotros, Concepción Arenal es poco más que el nombre de una calle, y para otros ni eso. Se trata de una grave injusticia cometida contra una mujer que se pasó la vida bregando contra las injusticias. Por dos razones fundamentales elegí esta figura. Primera, porque Concepción Arenal, a través de su tristeza, supo que había seres más tristes que ella y más infortunados, y los amó y se entregó generosamente a ellos y los defendió con denuedo, convencida de que para conseguir la libertad no bastaban las débiles armas del amor. La segunda razón es que Concepción Arenal es un ejemplo de apasionado, formidable, continuo, ciego trabajo cotidiano, algo muy extraño entre los españoles, que somos capaces de un 2 de mayo, de un 3, de un 4, pero que al llegar junio decimos, hace mucho calor, vámonos a la playa. No es la primera vez que utilizamos este programa de televisión española, Paisaje con figuras, de Antonio Gala. En este caso es un programa del año 1984, dedicado a Concepción Arenal. Antonio Gala describe de una forma brillante la personalidad de esta mujer, pionera, valiente, adelantada, avezada. Fue capaz de estudiar en la universidad a sabiendas de que no le iban a reconocer nunca ningún título, pero ahí estuvo 3 años yendo a la universidad todos los días para estudiar, aprender derecho y convertirse, en definitiva, pues en una adelantada a su época. A ella vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo en este programa de Ser Historia, en este comienzo de esta madrugada cultural de la cultura aquí en la cadena Ser. Pero como siempre será solo uno de los muchos temas con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Concepción Arenal va a ser la protagonista del cronovisor en esta máquina del tiempo que vamos a viajar junto con Jesús Callejo a mediados del siglo XIX para disfrutar de la biografía y de los logros que ya en aquella época, como digo, hace casi 2 centurias, 2 siglos, Concepción Arenal logró en una España absolutamente conservadora. Pero habrá muchos más temas aquí en este programa de hoy. Viajaremos al siglo XVI para conocer la España de Felipe II, en donde ese reino hispánico de España y Portugal, a partir del año 1580, marca un poco la identidad de lo que somos hoy y de lo que hoy podemos vivir en esta península ibérica. En la sección ¿Qué me pongo con Lorenzo Caprile? Hablaremos de varias exposiciones relacionadas con el traje, la historia del arte, y acabaremos con la historia del ballet. La historia del ballet clásico, una historia realmente apasionante que nos habla de una de las artes, uno de los sentimientos y de las proyecciones del ser humano, un lenguaje muy particular que se ha utilizado prácticamente desde la prehistoria, pero que a partir del siglo XVII, a caballo entre el siglo XVII y XVIII, con Luis XIV de Francia, el rey Sol, a quien se le considera el padre de la historia del ballet, pues tiene un brillo especial, nunca mejor dicho. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado y, como siempre, presto y dispuesto para lo que surja, y van a surgir cosas muy buenas. Desde luego que sí, porque la figura de la que vamos a hablar, como escuchábamos antes en la voz de Antonio Gala,
no es solamente el nombre de una calle, es mucho más. Qué lástima da, ¿no? Esas personas que lo dieron todo, se les reconoce el mérito con el nombre de una calle, pero luego los ciudadanos no saben quién fue. No sabe quién fue, en este caso, Concepción Arenal, una verdadera pionera. Fue tantas cosas, es verdad que son de esas mujeres que le debemos muchísimas cosas. Y por supuesto, le debemos el que rompiera tabúes, que rompiera ese tipo de fronteras legales y morales que había en aquella época, en una época mojigata, que es verdad, muy influida por la religión, pero no solo por la religión, sino también por las costumbres y la forma de entender la sociedad, donde, pues eso, la mujer parece que siempre estaba relegada a un segundo puesto. Y estoy hablando de las propias universidades, ¿no? De hecho, ella se convierte en una experta en derecho penal. Ella no llega a ser licenciada porque se lo prohíbe, no se puede matricular. Si asiste a las clases, luego lo comentaremos, pero también se dedica a ser periodista, es poeta, es novelista dentro de ese realismo literario que había en su época. Es una protofeminista, luego comentaremos también pues todas las grandes obras que hizo, ¿no? Para eso mismo, para que la mujer tuviera una educación en igualdad de condiciones del hombre. Ahí un poco se suma también a otras mujeres de bandera que hubo en aquella época, como Gertrudis Gómez de Avellaneda, como Carolina Coronado, como Fernán Caballero, perdón, que era Cecilia Boldefaber. Tuvo que firmar, fíjate, con un seudónimo de hombre, ¿no? Precisamente para hacerse notar. Algo también parecido le pasó a Concepción Arenal. Defendió el ecologismo, defendió el pacifismo, estuvo en contra, por supuesto, de la esclavitud, estuvo en contra también de los toros, en fin, tantas y tantas cosas que la granjeó mucha fama por una parte, pero muchos enemigos por otra, porque no acababan de entender que una mujer pues se vistiera de hombre, como tuvo que vestirse de hombre para hacer muchísimas de sus actividades, y sobre todo porque fuera una voz disonante en una época donde las mujeres pues no tenían esa voz, esa forma, ¿no?, de expresar sus pensamientos, sus sentimientos, y a través de multitud de obras literarias, muchas obras pedagógicas sobre todo, como el Manual del Visitador del Pobre o las Cartas a los Delincuentes o la Oda a la Esclavitud, que en algunos casos fueron reconocidas con premios y en otros casos traducidas a distintos idiomas, donde se dieron cuenta de que en España en ese momento había una mujer para quitarse el sombrero. Desde luego que sí, así era Concepción Arenal. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos el teclado de nuestro aparato, nuestra máquina del tiempo para comenzar ese viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 28 de febrero de 1842. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, ambiente universitario, estamos tú y yo vestidos con nuestras levitas, parecemos, iba a decir alumnos no, con la edad que tenemos ya, profesores y bien talluditos, ¿eh? Pero cuéntame, canas ya, sí. ¿dónde estamos? Porque solamente parece que veo chavales, muchachos, pero sí, no, hay una chica disfrazada, ¿no? Y la estamos viendo ahí. Chica. Exactamente. Ya tiene 21 años en este momento, estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid y estamos viendo lo que sería un día cotidiano para Concepción Arenal. O sea, el ritual que tiene que hacer para poder asistir a las clases de Derecho. Ella la vemos que está disfrazada de hombre, pelo corto, levita, con su capa y su sombrero de copa. Con uno más, aparentemente, pero es verdad que sus rasgos pues denotan que efectivamente es una mujer. ¿Qué ocurre? Que ella, en un primer momento, unos días anteriores, pues ella iba un poco de extranjero hasta que la pillan, en fin, alguien la delata y dice, aquí hay una chica. Bueno, pues al final es autorizada por el rector, se dan cuenta de que efectivamente esta mujer tiene un verdadero interés por aprender derecho, pero no la admiten como tal, sino que la obligan a hacer un examen para saber si realmente tiene capacidad intelectual para poder seguir las clases. Y efectivamente, bueno, pues el examen lo bordó, sacó una nota extraordinaria y el rector dice, bueno, pues venga, pues que vaya a clase, pero por supuesto no la vamos a dar ningún título de licenciatura. Bueno, pues este es un día cotidiano el que estamos viendo. ¿Qué ocurre? Fíjate, el rito es el siguiente.
está acompañada por un familiar y Concepción se presenta en la puerta del claustro, donde es recogida por un bedel. El bedel la traslada a un cuarto en el que se mantiene totalmente sola hasta que llega el profesor de la asignatura, la recoge, la lleva al aula, se sienta en un lugar totalmente diferente al de sus compañeros chicos. Allí va tomando nota de todo lo que se va diciendo en la clase y cuando termina es recogida por el mismo profesor, que la deposita en el cuarto hasta que llegue el siguiente profesor y la lleve al aula. Eso día tras día durante más de 3 años, donde por supuesto no recibió ningún título, donde no pudo matricularse, pero que es un ejemplo clarísimo de resiliencia. Cómo esta mujer, a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, se convirtió en una alumna totalmente, en fin, dotada y superdotada, mucho más lista que sus compañeros, y por eso se convirtió en una defensora del derecho penal y sobre todo de cómo se trataba a los delincuentes, y por que al cabo del tiempo, por muchas cosas y por muchos escritos que ya hizo, se convirtió en lo que se llamaba visitadora de las prisiones de mujeres. Fue la primera mujer que le dieron un cargo público de esta naturaleza, porque se dieron cuenta que mejor que ella para entender a las prisioneras y sobre todo para que recibieran un trato mucho más digno del que estaba recibiendo hasta ese momento. También la nombraron inspectora de las casas de corrección de mujeres. En fin, empezó a recibir multitud de títulos, posteriormente estoy hablando, pero toda esta base de información académica fue fundamental. Esto que hemos asistido, esta rutina que ella tuvo, fue decisivo para que al final ella pudiera no ejercer la profesión que le hubiera gustado, que sería ser abogada o ser a lo mejor profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de Madrid o de cualquier otra ciudad, porque ella era de Ferrol, pero sí que la sirvió para tener, ya digo, una base fundamental para sobrevivir en un mundo un tanto hostil. Por cierto, un dato curioso es que en esa misma facultad conoce al que sería su futuro marido. Estoy hablando de Fernando García Carrasco. Con él se casa en 1848, le separan 15 años de edad, pero sí que se convierte en un matrimonio idílico en el sentido de que él entiende perfectamente las inquietudes intelectuales y laborales que tiene su mujer. Por supuesto, no le pone ninguna cortapisa ni le impide para nada el que ella escriba sobre lo que ella le interesa muchísimo, que es la pedagogía y sobre todo pues los derechos de la mujer. Y fundan incluso tertulias literarias. Fue una época muy fructífera a nivel literario por parte de Concepción Arenal, porque por ejemplo ahí empieza a escribir poesías, fábulas, obras de teatro, una novela que no se llegó a publicar, incluso hasta una zarzuela. También tenemos constancia de que escribió el libreto de una zarzuela que no se llegó a representar, pero bueno, tuvo muchísimo interés por ese mundo de la educación, donde veía que había discriminaciones palmarias, y que ella se empezó a dar cuenta de que el krausismo, que por entonces se puso de moda, que era un poco la base de la institución libre de enseñanza y además tuvo mucha relación con los principales impulsores del krausismo, como era Julián Sáenz del Río o Francisco Giner de los Ríos, y que era una vía un poco intermedia entre el positivismo y el materialismo, ¿no? Era un poco la pedagogía que intentaban que funcionara en las clases como una especie de educación mucho más liberal y, por supuesto, que fuera secularizada, que la religión no tuviera tanta importancia como estaba teniendo en los institutos. Fíjate que Concepción Arenal, no lo hemos comentado, nació en Ferrol, ¿no? En 1820, y estamos en una época pues muy, pero que muy conservadora. Es cierto que es muy conservadora. Totalmente, ¿no? Y claro, lo de ir a clases a la universidad, pues con todo ese ritual que tú comentabas ahora, debió de ser un shock para las instituciones. Pero mira, dentro de lo malo también hay que ver el lado positivo, ¿no? Que se le permitió ir a las clases, ¿no? Cuando en otros países, en otros lugares no se podía. Además, ella nace también en una familia adinerada, incluso con algunos trazos de nobleza, que es también lo que le permitió pues dedicarse a eso, ¿no? Sí, ella se queda huérfana de padre muy pronto. Su padre era
bueno, pues un prohombre liberal, ¿no? Que en fin, se las tuvo que ver también con Fernando VII. Y de hecho, pues al estar tanto tiempo en prisión, pues al final acabó muriendo de tuberculosis, pero ella tenía ya esas ideas liberales, a pesar, y eso es muy importante recalcarlo, que era muy católica esta mujer. O sea, tengo que decir que aunque sabía perfectamente que la religión forma parte de la sociedad y de, bueno, pues eso, de la cultura, ¿no?, que había en España, sí se daba cuenta también de que no tenía que tener ese papel tan predominante como tenía. Pero ella era muy católica y, por supuesto, el tener el apoyo de su marido, empezó a hacer sus pinitos literarios. Ella empezó a escribir con su marido en el periódico La Iberia, como así se llamaba. El problema es que cuando Fernando, su marido, cae gravemente enfermo, ya no puede escribir sus editoriales y lo escribe ella, pero claro, no puede poner su nombre. Entonces ella escribe, pero con seudónimo, y el seudónimo es el de uno de sus hijos. Ella tiene 2 hijos, Fernando y Ramón, y tiene que escribir con el seudónimo de su hijo. Al final, fíjate, uno de esos titulares, uno de esos artículos, gana un premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y cuando se dan cuenta de que es una mujer la que está detrás, se lo intentan quitar. Y digo se lo intentan quitar porque al final sí que se dan cuenta que la calidad literaria es importante y que, bueno, que haya un hombre o que haya una mujer debería ser secundario, y se lo volvieron otra vez a conceder. Bueno, pues eso para que veas un poco el ambiente que había en aquella época, donde ella tenía que ir también disfrazada de hombre para determinados eventos, y sobre todo cuando tenía que ver con algún tipo de institución pública, porque como mujer es como que no la valoraban lo suficiente. Cuando ella publica el manual del visitador del pobre, que está traducida a muchos idiomas, que es donde defiende que la caridad, por ejemplo, sea muy importante a la hora de atender tanto no solo a los enfermos, sino también a los presos, porque ella se dedica muchísimo, sobre todo, al mundo carcelario, pues rechazaba, por supuesto, todos los prejuicios que había en aquella época en la sociedad burguesa. Y lo que decía la sociedad burguesa de aquella época es que responsabilizaba a los pobres de su miseria por ser viciosos, por ser descuidados. O sea, encima achacaban todos los vicios a esta gente más humilde, y que si algo les pasaba, allá ellos. Y entonces Concepción Arenal dijo: no, señores, seamos sensatos y empecemos a hacer una buena educación carcelaria, como así fue. La montaña. Ah, cómo me cazó la montaña. Qué salvaje me hice. Qué diferente de mi hermana Tonia. Mi madre movía siempre la cabeza con un reproche entre los labios. La abuela era otra cosa. Se reía. Como su padre. Lo mismo que su padre. Y me besaba a escondidas y ocultaba mis pantalones rotos, mis piernas arañadas, mi amistad con los vaqueros y con los aldeanos, los libros que leía a deshora. Pero mi madre movía la cabeza. Libertad, maldita libertad. Cuando nos trajo a Madrid para hacernos unas señoritas y casarnos, a mí se me rezagó el alma en la montaña. ¡Qué asco! Aún hoy me da náusea recordar ese arte de malbaratar el tiempo al que se llama educación femenina. ¡Qué asco! Aquellos tirabuzones, el corsé, los melindres, la boca de piñón, la voz de pito. ¡Oh! Las otras niñas se reían de mí y yo de ellas, por supuesto. Y las institutrices no sabían qué hacer conmigo, ni yo con ellas, por supuesto. Mamá, lo he estado pensando muy detenidamente y ya lo he decidido. Quiero ser abogado. Quiero terminar la carrera que mi padre empezó. Es una broma tonta. No es ninguna broma. Entonces es peor. Es que estás loca. Ya me temí que acabarías matándome a disgustos. Hace mucho que me lo temía. Pero nunca creí que llegaras a esos extremos. Abogado, una mujer. ¿No sabes que a las mujeres no se las deja entrar en la universidad? Si alguna lo intentase, claro, porque no sé de nadie, ni de una sola que lo haya intentado. Qué disgusto. ¿Pero qué es lo que quieres? Una mujer como es debido se casa, tiene hijos, es femenina, Concha. Abogado. Igual que si me dijeras que vas a dejarte bigote. Abogado. Cada vez que lo pienso me da más vértigo. Una solterona triste en un asilo. Parece que te estoy viendo. Por tu culpa todos manchados. Yo, tu hermana,
Tu pobre hermana, a quien ningún hombre pretenderá por ser eso precisamente. Hermana tuya, hermana de ese marimacho. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Escuchábamos un pasaje de ese programa de televisión española del año 1984, Paisaje con figuras, de Antonio Gala, en donde se recreaba, ¿no?, pues parte de esa infancia a partir de la autobiografía, pues parte también un poco de interpretación, de una recreación también artística. Y Jesús llama la atención, ¿no?, como incluso su propia madre, claro, pues de una familia, aunque al final la dejaron hacer, pero no dejaba de ser una familia adinerada y conservadora, ¿no? Pero claro, que la niña quisiera estudiar, claro, lo veían, lo decíamos, lo escuchábamos ahora, ¿no?, como una suerte casi de marimacho, y no entraba en los esquemas sociales ni familiares de la época. Las mujeres estaban hechas para tener niños, para casarse y vivir recluidas, entre comillas, en la casa, ¿no? Y el cambio tan brutal de tener una hija que quisiera ser abogada, que quisiera dedicarse a lo que se dedicó, pues además también en ese mundo carcelario, que es también un mundo sórdido, ¿no? Sí. Pues imagino que sería todo obstáculos fuera en la sociedad y también de alguna forma dentro en su propia familia, ¿no? No, totalmente. A raíz de la muerte de su padre, es verdad que ella se educa con su abuela paterna y al final la familia se traslada a Madrid. Yo creo que fue un momento clave porque en Madrid es donde encuentra, en fin, todo ese tipo de posibilidades, ¿no?, para desarrollar sus inquietudes. De ahí que fuera a la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Ahí es donde encuentra a su marido, que le ayuda muchísimo también para que ejerza esa profesión de periodista, a pesar de que no era periodista como tal, pero evidentemente escribió muchísimo en defensa y en favor de la igualdad de las mujeres. Es ahí donde ella se da cuenta de que, en fin, las mujeres, sobre todo dentro del mundo de la educación que reciben y en el mundo también del mundo carcelario, cuando ella se convierte en visitadora de las prisiones de mujeres en 1863, precisamente para eso, para mejorar las condiciones de las presas, que por cierto es la primera mujer que ocupa este cargo relevante en la administración española, y eso fue gracias al ministro de Gracia y Justicia, que lee sus escritos, que lee este manual del visitador del pobre y dice, esta mujer es una joya, ¿no? Por eso, por la cantidad de elementos jurídicos y penales que ella dominaba y sobre todo por esa caridad, porque ella era una palabra que utilizaba muchísimo, que había que tener caridad precisamente para entender un poco el sufrimiento de estas personas. Y incluso ella está también dentro de distintas fundaciones religiosas, que también es muy importante destacarlo, ¿no?, porque ella es secretaria de la sección femenina de la Cruz Roja, ella dirige el Hospital de Sangre en Miranda de Ebro durante la Tercera Guerra Carlista, precisamente para dar ayuda sanitaria a los de un bando y a los de otro. En fin, estamos hablando de que incluso es constructora benéfica, ella fue una financiadora de esta constructora benéfica para dar vivienda a los obreros, es decir, para dar viviendas, esas casas baratas, a los más necesitados. Todo ese tipo de labor fue fundamental. Una de las frases que caracterizan a esta mujer es la de abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Eso es un poco como su lema. Es decir, abrid escuelas, dar más educación, dar más cultura a la gente, no solo a las mujeres, sino en general, a todos aquellos que no tenían las mismas oportunidades que la clase alta, que la burguesía, y se cerrarán cárceles porque habrá menos homicidios, habrá menos delincuencia, porque ella sabía que la delincuencia estaba muy relacionada con la pobreza. Cuando tú no tienes nada que llevarte a la boca, pues al final intentas buscarte la vida con medios lícitos e ilícitos. Entonces, era una de las frases más importantes que ella tuvo. En una de sus obras, que es La educación de la mujer, que por cierto se envía al Congreso Pedagógico, donde las mujeres tuvieron un papel fundamental en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, ella dice una frase también importantísima. Dice, es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión únicamente es la de esposa y la de madre. Hay que persuadirse de que la mujer, sea soltera, casada o viuda, tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar y una dignidad que no depende de nadie ni del trabajo que la asignen. En fin, ese tipo de frases son las
temas que moldean su carácter, su personalidad, pero no solo la de ella, sino la de muchísimas mujeres que ahí no se hablaba de feminismo, pero se empezaron a dar cuenta que efectivamente tenía que haber gente y voz autorizada como Concepción Arenal para que las cosas empezaran a cambiar. Cuando hemos hablado en otros cronovisores de otras mujeres, tanto en el siglo XIX o comienzos del siglo XX, que fueron pioneras en este sentido, siempre hablamos, claro, de una sociedad machista, de pioneras como Concepción Arenal del feminismo, pero los obstáculos no solamente venían por ellos, también venían por ellas, ¿eh? Hablando, como decíamos antes, de esa sociedad tan conservadora, el propio en detalle, ¿no?, de que en su familia la vieran, pues eso, como una marimacho, ¿no?, como escuchábamos en esa recreación del programa Paisaje con Figuras de Televisión Española, marca un poco el sentido y el pensamiento de la época. Es decir, esa sociedad conservadora no solamente era machista por parte de ellos, sino también por parte de ellas, que no querían cambiar. Sí, claro, pero es que formaba parte del mundo el que se vivía en aquella época. Ojo, no solo en España, estamos hablando también del resto de Europa, por supuesto. Entonces, bueno, era la concepción que había del rol de la mujer y que, bueno, acuérdate, cuando empieza a votar la mujer, cuando empieza a tener los mismos derechos en el censo, pues ya bien entrado el siglo XX. O sea, que te voy a decir que es algo que se vivía, que se mamaba y, por supuesto, muchas de las mujeres eran las principales defensoras de este tipo de educación tan tradicionalista y tan decimonónica. Pocas mujeres se atrevían a levantar la voz sencillamente porque quedaban estigmatizadas. ¿Qué es lo que pasaba? O tenías que firmar con un seudónimo de hombre, o tenías que vestir de hombre, y encima en España no pasaba tanto en Francia, ¿no?, donde las mujeres tenían pues un poco un rol un poco más liberal y bueno, pues de ahí que algunas sí que vistieran de hombre, incluso fumaran puros y no pasaba nada. Bueno, cuando digo no pasaba nada, la crítica social siempre estaba ahí, pero no tenía ese estigma religioso, ese estigma católico que tenían en España. De hecho, ella encima, como estaba muy involucrada también con el mundo católico, de hecho, ella contacta con las conferencias de San Vicente de Paúl, que están dedicadas a la caridad, y vuelca mucho de su esfuerzo en estas causas sociales, pero siempre sin esa condescendencia, ¿no? En fin, como algunos la han intentado criticar, que va, todo lo contrario. O sea, ella no era más papista que el Papa, ni ejercía la caridad desde un punto de vista totalmente piadoso, o dentro de las estructuras católicas. No. Ella ejercía la caridad desde un punto de vista pedagógico y, por supuesto, de sentido común. Tendrían que tener los mismos derechos tanto los hombres como las mujeres. Ella, ya digo, que se convirtió en secretaria de la sección femenina de la Cruz Roja y, de hecho, impulsó y escribió muchísimo en la revista de esta organización desde su origen. Y ya no digo, no solo ella, sino Carolina Coronado, Cecilia Boldefaber, Gertrudis de Avellaneda, todas ellas estaban un poco implicadas en este mundo donde es verdad que a partir ya del siglo XX hay muchas más mujeres que se suman a toda esta trayectoria y algunas las hemos comentado en algún cronovisor. Pero ella siempre estuvo como muy obsesionada también por obtener donativos de personas importantes. Por ejemplo, ella actuó como intermediaria de María Victoria del Pozo, que era la esposa de Amadeo de Saboya, para que desde el exilio empezara a tener donativos para los más necesitados. Entonces, alguien se tenía que encargar de hacer esa ejerción un poco de mensajera. Pues lo hacía ella y esos donativos iban directamente a los más desfavorecidos. Así que toda esa labor caritativa y filantrópica es muy importante rescatarla. Madrid, 17 de abril de 1850. Querido Fernando, ¿acaso no tengas hambre, aunque lo ligero del desayuno y el carruaje y el ejercicio a pie, y sobre todo la esperanza de que nos volveremos a ver pronto, puede que te abran el apetito? Nuestra candonguita, que está a mi lado y no me deja escribir, se pasa el día gritando: ¡Papá! ¡Qué contenta estás sin saber que te has ido! Sé que vas a volver enseguida, pero yo sin ti. Cuánta tristeza me da ver tu cuarto vacío. He descansado mucho. El hermano de la candonga tiene que nacer fuerte. Aún le faltan 6 meses. Seré todo lo razonable que puede ser una persona de nuestra raza, la tuya y la mía. La candonguita te escribe, pero no podrás entenderla. Por las dos te quiere y te recuerda. Tu Concha. 19 de abril. ¿Y si mañana tampoco hubiera carta? Mienten los que dicen que se quieren y pueden vivir separados. 21 de abril. Pronto, pronto. ¿No es verdad, amor mío? 23 de abril. La candonguita,
buena y alegre a pesar de que le está rompiendo otra muela, pobrecilla. Y a ratos tiene las manillas calientes. Todos los días le digo que hemos de ir a buscar a papá en un coche con unas jacas. Hace 1 año y medio nos hubiera parecido a ti y a mí una puerilidad. Y ahora nos parece lo más razonable del mundo. Tengo gana de que llegue mañana, a ver si me dices algo de volver y a ver si me dices cómo estás y lo que piensas. Lo que sientes ya lo sabe tu Concha. Vamos a escribirle a papá. Papá mío, venga usted pronto a dar muchos besos a la candonga. En todas las vidas hay una parte ilusionada, brillante, ambiciosa, enamorada e insensata. Y es bueno que la haya, pero acaba tan pronto, anochece tan pronto. Nada de aquello existe ya, Fernando. Nada de aquello existe. Ni yo siquiera. No soy yo aquella jovencilla que aspiraba a amar y a ser amada, a escribir, a triunfar en la poesía y en el teatro. ¿Dónde estará ella? ¿Dónde estaréis vosotros? A estas 5 cartas se reduce tanto amor, tanta alegría, tanta esperanza. Escuchábamos un nuevo pasaje de ese paisaje con figuras de Antonio Gala del año 1984, esa serie de televisión fantástica que nos acercaba la biografía y la vida de personajes importantes de la historia de España. Y escuchábamos Jesús retomando la figura de Concepción Arenal. Ella era una mujer, podríamos entender, transgresora, avanzada para lo que entendía la sociedad de la época, pero también luego, entre comillas, todo lo que voy a decir, que había alguno que cumplió también la función que se esperaba de ella en la sociedad de la época, es decir, se casó y tuvo hijos. Y aparte de todo ello, tuvo una vida intelectual muy intensa, es decir, una cosa no quita la otra, ¿no? Y escuchábamos esa carta de 1850 a su marido, Fernando, del que no tenía noticias, hablando de la hija, ¿no? de Candonga, a la que llamaban con este apelativo, con este mote. Y estamos escuchando a una mujer absolutamente convencional, normal. Es decir, digo normal para los estándares de la época, insisto, que alguno va a empezar a dar vueltas aquí a la perdiz en la esquina, pero no. En definitiva, Concepción Arenal trabajó desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista humano, en ese sentido de construir una familia, tal como eran pues, los objetivos que tenía la sociedad española en aquella época de mediados ya del siglo XIX. No, claro, una cosa no quita la otra, evidentemente. Además, ya digo que tuvo la suerte, tanto él como ella, de encontrar un poco la pareja perfecta, una pareja que se complementaron y se ayudaron mutuamente. Qué pena, ¿no? Que al final el marido pues muriera de tuberculosis. Pero está claro que era una mujer que cumplía un rol, que era un poco lo que ella también buscaba, porque también quería esa estabilidad emocional y también esa estabilidad económica, lo que no quita para que publicara multitud de obras donde defendía sus principios y su forma de educación y su forma de entender, ¿no?, lo que era la sociedad de aquel momento, que se podía mejorar. Otra de las frases famosas de ella, que hay que enmarcar siempre con letras de oro, y además esa la estudié yo muchísimo, ¿no? Cuando yo estudié la carrera de Derecho, cuando ella decía, el derecho penal, odia el delito y compadece al delincuente. Y ella estaba totalmente convencido que era así. O sea, el delincuente a veces no era como el verdugo, muchas veces era víctima, ¿no?, de la sociedad que le había tocado vivir. Hay un dato muy significativo dentro de su biografía que quiero destacar. Aparte, ella fundó La Voz de la Caridad. Acuérdate que la caridad era una de sus palabras, ¿no?, de sus leitmotiv, un periódico que a lo largo de sus 14 años de vida utilizó precisamente para eso, para denunciar los abusos, las inmoralidades presentes tanto en los hospicios como en las cárceles de la época. Y ella hizo un proyecto llamado El Patronato de los 10. El Patronato de los 10. Y me preguntarás, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste, Jesús? Bueno, esto es algo que ya se llevaba a cabo en Francia y la iniciativa consistía en que
10 familias adineradas se tenían que poner de acuerdo para ayudar a una familia sin recursos. Era una labor benéfica que Arenal, Concepción Arenal, consolidó además en la Cruz Roja, donde ya colaboró de forma activa, y donde en 1869 la duquesa de Medinaceli, o sea que como ves apuntaba alto, ya había establecido una rama femenina del movimiento y que Concepción Arenal hizo suya. Este patronato de los 10 funcionó y ayudó a muchísima gente. Era un poco como una cadena de favores, ¿vale? Dice, la gente que más tenía, que más utilidad podía ejercer en la sociedad por su cargo y por su condición económica, ayudar a otra. Entonces ese patronato de los 10 estuvo en vigor durante bastante tiempo. Es algo que pasó un poco desapercibido, pero sin embargo para la gente que conocía a Concepción Arenal, pues se dieron cuenta de que chapó. Es algo que también aparece, por ejemplo, sabes que hay una biografía de ella que se hizo en Radio Televisión Española, que es Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, cuya protagonista, la actriz, ejercía Blanca Portillo en un papel prodigioso y donde se cuentan multitud de estos elementos que yo creo que hay que destacar. Ella, Concepción Arenal, falleció en Vigo el 4 de febrero del año 1893 después de una vida dedicada, ¿no?, a los demás, podríamos decirlo así, ¿no?, a intentar revertir situaciones injustas tanto de las mujeres como de otros sectores de la sociedad, dejando Jesús ya para acabar pues un legado que permite que hoy hablemos de ella todavía. Un legado importantísimo, clave. Ya te digo, la pena es que siempre en España parece que nunca valoramos, ¿no?, a estas grandes personas, a estos grandes personajes, sean hombres o mujeres, que abrieron pistas para que otros pues lo tuvieran un poco más fácil. Ella tuvo además una vida muy discreta, prácticamente no se conoce nada de su vida privada porque lo mantenía oculto. Ella quería que si era famosa fuera por sus obras, por sus acciones y no por los cotilleos, no por el salseo que se pudiera generar alrededor de su vida privada. Es una mujer discretísima a todos los niveles y de hecho a veces ella tenía esos momentos un poco de depresión. Lo cuenta por ejemplo uno de sus poemas, un poema que se titula Vacilación, y ella dice en este poema: ¿por qué obrar si soy una voz que nadie escucha? Ella pensaba que todo esto que estaba haciendo al final tenía menos repercusión de lo que ella hubiera deseado, a pesar de que se codeaba, como ves, con las altas esferas. Pero siempre fue una mujer muy humilde, muy discreta, siempre intentando pasar desapercibida, porque daba más importancia a lo que ella dijera más que a lo que ella hiciera con su vida más personal. Eso también es algo a destacar, porque hay otras mujeres y otros hombres en aquella época que destacaban más por sus exageraciones, sus incongruencias, sus extravagancias. Estoy pensando, por ejemplo, en Valle Inclán, ¿no? Valle Inclán, me estabas más leyendo el pensamiento, tú. Claro, exactamente. En Valle Inclán. Ella no, intentó todo lo contrario. De hecho, fíjate que yo he buscado, pues eso, chismorreos, y si estaba metido en algún tipo de grupo secreto, tal, para nada. Todo lo que he contado era su vida pública, transparente, sin mayor escándalo. No se la conoce nada que se la pudiera reprochar, no hay un tipo de dossier negro que la pudieran criticar, todo lo contrario. Yo creo que también eso indica mucho el carácter que tuvo esta mujer durante los 73 años que vivió y que murió de una forma discreta en Vigo, y que dejó para la posteridad multitud de obras, ya digo, incluso algunas, como esa zarzuela, como esas fábulas en verso, como La pera verde y podrida, la recomiendo, donde de forma moralizante intentó también expresar sus ideas. Una mujer, como ves, que tocó todos los palos y todos los que tocó fueron positivos. Lo merecía este cronovisor, Concepción Arenal, que es algo más que el nombre de una calle, ¿eh? Como decía Antonio Gala al comienzo de este programa, que los españolitos nos acordamos de las personas quizás en el momento más cercano de su existencia y tal, y luego cuando empieza a pasar el tiempo nos vamos a la playa y nos olvidamos de todo. Es genial, absolutamente genial, Antonio Gala. Muy bien, Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana.
para acabar. Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Hay una prueba histórica conservada en el Museo Británico que demuestra el vínculo entre Felipe II y la magia de una manera excepcional. Esa prueba es un pequeño espejo de obsidiana negro. Fue un regalo que le hizo el rey Felipe II a la reina Isabel I de Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra tenía un mago de cabecera, un alquimista que se llamaba John Dee. John Dee fue, además de mago y hechicero, también un espía que firmaba sus documentos para la reina con 2 ojos seguidos de un número 7 que era el número mágico. 007 viene de la firma de John Dee. Pues bien, este John Dee tenía como una de sus reliquias más preciadas ese espejo que Felipe II le había dado a la reina Isabel I de Inglaterra y que hoy descansa en una vitrina del Museo Británico de Londres. En los próximos minutos de Ser Historia aquí en la cadena SER vamos a adentrarnos en la España imperial, en la España más majestuosa quizás podríamos definir de la historia de España, y que hubo un momento, ¿no?, en el que nuestro imperio no se ponía el sol, ¿no?, sobre todo a partir del año 1580, cuando España y Portugal se unen bajo el mando de Felipe II y comienza pues una de las etapas, como digo, más brillantes de nuestro pasado. Escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión, Felipe II, la vida secreta de Felipe II, en donde precisamente Javier Sierra, nuestro gran amigo y gran amigo también del invitado que vamos a tener ahora, nos abría las puertas, ¿no?, sobre una realidad biográfica muy desconocida y muy desestabilizadora también, ¿no?, aunque muy pegada, ¿no?, muy pegada al contexto religioso y mágico que había en aquel siglo XVI. José Calvo Pollato, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Encantado una vez más de estar con vosotros. Acabas de publicar con HarperCollins tu última novela, Dueños del Mundo, en donde precisamente haces hincapié en este hecho de la magnificencia, ¿no?, de la España imperial. ¿Cómo nos tenemos que imaginar precisamente esa España imperial? Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Era la España en cuyos dominios no se ponía el sol, porque cuando Felipe II, en ese año de 1580, es proclamado por las Cortes, después de un conflicto militar duro, proclamado por las Cortes portuguesas reunidas en Tomar como rey de Portugal, no solo se incorporaba Portugal a la monarquía hispánica, sino todo su imperio, que se extendía por gran parte del planeta. En ese momento el imperio español, el imperio hispano, se extiende por 4 continentes, Europa, Asia, África y América, de manera que con toda justicia se podía decir que en ellos no se ponía el sol, en esos dominios. Y por lo tanto los españoles eran poco menos que dueños del mundo, ¿no? Claro. Es una época gloriosa y atractiva. Fíjate el detalle de que Felipe II, hijo de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, no hereda el título de emperador, pero es considerado en la época casi un emperador. Es que los dominios de España eran un imperio, y un imperio con mayúsculas. Yo creo que Carlos I desliga el Sacro Imperio Romano Germánico que entregará a su hermano pequeño, a Fernando, el tío de Felipe II, por la gran cantidad de conflictos, sobre todo de carácter religioso, que en aquel momento atenazaban literalmente el imperio. Yo creo que Carlos I quiso desligar esa cosa, y claro, la extensión en lo que era América, y ahora cuando se incorpore al dominio Portugal, era inmensa, ¿no? Por lo tanto, no le quitaba un ápice no tener el título oficial de emperador para ser el dueño de un imperio.
¿Tú crees, José Calvo Pollato, autor de esta novela Dueños del Mundo, que la figura de Felipe II ha sido poco reconocida por nosotros mismos, los españoles, ¿no? Parece que es quizás una de las figuras más emblemáticas de nuestra historia y pues no tiene películas, no tiene realmente grandes libros, ¿no? Que más allá de las novelas que han aparecido en los últimos años, como la tuya propia, pero quizás no hay ese reconocimiento generalizado, ¿no? De la figura de Felipe II. Yo creo además que Felipe II se ha transmitido en la historia porque hemos hecho caso a la leyenda negra como la de un personaje poco menos que siniestro, ¿no? Se dice que viste de negro como elemento más de ese perfil muy pesimista. En realidad está vistiendo de negro porque los españoles, con las tinturas que vienen del otro lado del Atlántico, han conseguido un negro brillante, extraordinario, que lo imponen como moda. En las cortes europeas se estaba pendiente de cómo entraba el embajador de España, que vestían como su rey, también de negro, y no era ese negro pardo que hasta entonces había existido, ¿no? Por lo tanto, incluso el color de su indumentaria fue utilizado por sus enemigos para crear ese perfil negro. Y sin embargo, Felipe II fue un gran rey. Es un hombre muy preocupado desde el punto de vista religioso, de la religiosidad de la época, y luego un hombre familiar. Cuando uno conoce cartas como las que escribía a sus hijas, a Isabel Clara Eugenia y a Catalina Micaela, preguntándoles por la tela que les había enviado y si se habían hecho ya los vestidos que él esperaba ver, aparece el perfil humano de un monarca. Lo que ocurre es que sus enemigos, que no podían vencerle en el campo de batalla, porque los tercios eran en aquel momento poco menos que invencibles, utilizaron una propaganda cargada de mentiras, en muchísimos casos, para atacar a quien era el monarca más poderoso de la tierra. Por lo tanto, no deja de llamar la atención que un monarca con un perfil como el suyo no haya tenido, en fin, el reconocimiento que desde el punto de vista literario, cinematográfico debería tener. Si fuera inglés. Si fuera inglés Felipe II. Claro. No, estoy convencido de que si salimos a la calle hay gente que identifica más algunos detalles de la vida de Enrique VIII, por ejemplo, rey de Inglaterra, que de nuestro Felipe II, ¿no? El trasfondo histórico que hay en tu novela gira alrededor de esa unión de España y Portugal en el año 1580. Ya venía de antes, ¿no? Los lazos que había entre los dos estados, por ejemplo, la mano derecha en la primera parte del reinado de Felipe II, que es Rui Gómez de Silva, era un portugués que había venido con su abuelo, ¿no? Como paje prácticamente cuando llega Felipe, bueno, pues es el paje de Felipe el Príncipe, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cuando llega con Carlos V. Los vínculos entre España y Portugal siempre han sido muy intensos, ¿no? Más allá de esa unión definitiva en el año 1580. Sí, las relaciones de España con Portugal han sido intensas. Lo que pasa es que luego nosotros no hemos sido capaces de mantener. Hemos mirado siempre a Portugal un poco por encima del hombro, algo parecido a lo que hacen los franceses con nosotros. Son ellos los que nos miran a nosotros por encima del hombro, ¿no? Y claro, esas relaciones con Portugal, en el caso de Felipe II, le vienen muy directamente. Su madre era portuguesa, era la emperatriz Isabel de Avís, y por ahí le viene cuando muere don Sebastián, que era su sobrino, hijo de su hermana Juana de Austria, que ha casado con un monarca portugués. Cuando muere en el desastre de Alcázar-Quibir es cuando Felipe II esgrime sus derechos. Por cierto, se creó una controversia enormemente interesante que si nos lleva a una realidad de nuestros días. A Felipe II, que era varón, los derechos a la corona portuguesa le llegaban por vía femenina, por su madre, mientras que a la duquesa de Braganza, que era mujer, los derechos le llegaban por vía masculina. Y hubo un gran debate jurídico si el derecho que viene por vía masculina a una mujer es superior al de un varón que le viene por vía femenina. Los juristas de Salamanca dijeron que estaba claro que el hombre, en fin, era preferible a la mujer en el momento de la herencia. Por lo tanto, Felipe II era el rey. Pero los juristas de Coimbra dijeron que la vía por la que llegaban esos derechos a Felipe II era femenina, mientras que los de la duquesa de Braganza era una vía masculina y por lo tanto anterior a ellos. El debate fue extraordinario.
Eso pone además de manifiesto que había un cierto rechazo en una parte importante de la población portuguesa a que un monarca de Castilla, un rey castellano, incorporase Portugal a la monarquía, porque temían que Portugal perdiese su identidad. Lo cierto es que Felipe II juró en las Cortes mantener los fueros, mantener las peculiaridades del reino, que el gobierno, los cargos de gobierno quedasen en manos de portugueses. Es decir, en ese sentido Felipe II fue extraordinariamente flexible, ¿no? Tan flexible que estuvo 3 años en Lisboa, y en Madrid había esta preocupación. Llevaba pocos años que era la capital de la monarquía. Se pensaba que se podía trasladar la capital de la monarquía de Madrid a Lisboa, ¿no? Y en los mentideros del Madrid de la época hubo comentarios preocupantes, ¿no? Preocupantes. Uh-huh. Ese fondo histórico que se recoge en Dueños del Mundo ambienta estos elementos históricos, uh-huh. Sí. Además hay una historia también que tiene incluso sus reflejos en la actualidad, ¿no? Cuando decimos esas historias un poco conspiranoicas, ¿no? De que Adolf Hitler no murió, no se suicidó, no siguió viviendo, ¿no? Lo mismo con Elvis Presley, ¿no? Se ha dicho de tanta gente, y quizás uno de los primeros casos que se conoce y de los que hay documentación histórica es del propio monarca Sebastián de Portugal, ¿no? Que no habría muerto en esa batalla de Alcázar-Quibir, sino que siguió viviendo con una identidad secreta, ¿no? Intentando, pues, bueno, está la historia del pastelero del Madrigal y un montón de historias que son grotescas y curiosas, pero que nos hace ver un poco la importancia que tenía el rey y ese contexto histórico en la época. Sí, vamos, en Portugal surge todo un mito, se conoce con el nombre, como tú sabes bien, de sebastianismo, porque hay algunos que sostienen que en el desastre del ejército portugués en el norte de África, en Alcázar-Quibir, el rey no ha muerto, el rey está herido, está oculto y aparecerá en el momento, en fin, más inesperado. Yo creo que forma parte de esa idea de un sector de la población portuguesa que se aferraba a cualquier posibilidad que evitase que un monarca de Castilla, que también lo era de Castilla, se convirtiese en monarca portugués. Yo en la novela Dueños del Mundo recojo muy bien esos ambientes en las tabernas de la Lisboa de la época, los comentarios que hay, el traslado del propio cadáver del rey don Sebastián, que fue llevado a Ceuta, y de Ceuta fue trasladado a Lisboa, y Felipe II quiso que ese cadáver llegase a Lisboa para darle un enterramiento regio en el monasterio de los Jerónimos, un poco para acabar con esa creencia muy extendida entre los portugueses de que don Sebastián podía aparecer en algún momento. Claro, es que era un tiempo en que estas cuestiones que tienen su elemento ocultista estaban muy en boga. Felipe II, en fin, ya lo ha dicho antes Javier muy bien, hablando de John Dee, era muy aficionado a la alquimia, quizá porque si alguien era capaz de transformar metales viles en oro y plata, muchos de sus problemas económicos se acabarían. Era el monarca más poderoso de la tierra, con grandes ingresos, pero también los gastos del imperio eran enormes, ¿no? Por lo tanto, necesitaba de recursos muy importantes. Uh-huh. Lo acabas de comentar, quizás siempre idealizamos, ¿no? la historia a partir de los grandes protagonistas, en este caso Felipe II, la corte, etcétera. Pero todo lo que hay alrededor, los grupos de nobles que se acercan con el monarca, tanto a Madrid como a Lisboa, a las grandes ciudades, eso también genera un movimiento económico, un movimiento social, que en definitiva pues enriquece, ¿no? Y no solamente desde los estratos más altos, sino también en los estratos más bajos, ¿no? Sí, las tensiones. Además de movimiento económico, también tensiones, intrigas. No podemos perder de vista, por ejemplo, que en estos años que se recogen en la novela, se produce el asesinato del secretario de don Juan de Austria, de Escobedo. De por medio está el perfil de Antonio Pérez, otro secretario del rey. Por cierto, persona que colaboró de manera muy importante, yo diría que casi decisiva, a la configuración de la leyenda negra, que crea esa imagen negativa, casi ignominiosa de Felipe II, ¿no? Es decir, hay movimiento económico, pero también muchísimas intrigas y muchísimos problemas en el Madrid de la época. Yo en la novela he colocado una trama. La novela empieza con el asesinato de un boticario del que se decía que tenía fama de alquimista,
y hay que averiguar por qué lo han matado, quién ha ordenado matarlo, qué sabía aquel boticario de posibles, en fin, transformaciones de metales, ¿no? Yo lo que estoy recogiendo con esa trama de ficción es también algo que marcaba el ambiente de la época, ¿no? Como has dicho muy bien, todo eso tiene unas consecuencias económicas, sociales muy importantes, pero no perdamos de vista las intrigas de la corte y las tensiones que se producían. Sabemos, por ejemplo, que algunos de los secretarios de Felipe II, Vázquez de Leca y Antonio Pérez, se cruzaban por los pasillos del Escorial y ni siquiera se saludaban. Por cierto, el Escorial se está construyendo en estos momentos, ¿no? En que Felipe II pasa esa larga temporada en Lisboa y cuando vuelve a Madrid pasa largas temporadas en el monasterio, que todavía está en construcción. Uh-huh. ¿Cuáles son esos lugares quizás paralelos al Escorial pero en Portugal? Es decir, ¿dónde reside la corte? Bueno, pues porque el estilo arquitectónico de la época es también espectacular, ¿no? Sí, la corte reside en el Palacio de Ribeira. El Palacio de Ribeira está muy cerca de esa gran plaza que hay dando al estuario del Tajo. Y otro de los grandes monumentos donde van a ocurrir cosas importantes es el monasterio de los Jerónimos, un monasterio que impresiona por su grandiosidad y que fue construido con el dinero que los marinos portugueses podían traer del comercio de las especias que en buena medida controlaban, ¿no? Por cierto, en ese monasterio de los Jerónimos quedaron en verse el duque de Alba. El duque de Alba mandará el ejército de Felipe II, que desde Badajoz cruzará la frontera. Quedó en verse con otro aspirante al trono. Era un bastardo. Este era varón e hijo de varón. Me refiero a la controversia a la que me he referido antes, ¿no? Este podría tener, digamos, pero era bastardo y por lo tanto al ser bastardo su ilegitimidad se le privaba de cualquier derecho. Uh-huh. Ya como última pregunta, José Calvo Pollato, autor de esta novela Dueños del Mundo, publicado por HarperCollins, ¿cómo ven en Portugal en la actualidad, no solamente historiadores, sino los propios portugueses, esos lazos tan cercanos que hubo en el siglo XVI entre España y su país? Bueno, en España siempre y en Portugal ha habido una corriente de iberismo, ¿no? Denominando como tal la posibilidad de la unión de los dos estados, de los dos reinos, si quieren, en aquel momento, tanto de España como Portugal. Y ese planteamiento iberista ha tenido en España grandes defensores, también en Portugal, pero en Portugal hay cierto temor, digamos como vecino más pequeño, a que una posible unión con España terminase por absorber la personalidad propia que los portugueses habían ido adquiriendo. Eso nos explica también el hecho de que la unión de Portugal a la monarquía hispánica durara 60 años. En el año 1640 se inicia una rebelión que encabeza el duque de Braganza, al que van a conocer con el nombre del rey Juan, y terminará por conseguir que Portugal vuelva a separarse de la monarquía hispana, en fin, vuelva a recuperar, digamos, su independencia y que se rompiese aquella unidad. Por lo tanto, hay una corriente de personalidades que han defendido el iberismo tanto en un país como en otro, pero yo creo que en el alma portuguesa hay cierto temor a que el vecino mayor pueda, de alguna manera, tragarse al vecino menor. Una historia increíble, esos lazos entre España y Portugal a partir del siglo XVI, con esa unión de los dos reinos en el año 1580, y cuando Felipe II pasa a ser el monarca, un emperador de facto, ¿no? Controlando pues prácticamente el mundo entero. Lo vamos a descubrir en este nuevo trabajo publicado por HarperCollins, Dueños del Mundo, el último trabajo de nuestro buen amigo José Calvo Pollato. Pepe, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. En todos los límites del imperio,
Mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that kelp that shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse. Entramos a nuestro taller de costura aquí en Ser Historia con nuestro modista preferido, Lorenzo Caprile. Bienvenido una semana más. Muchas gracias, Nacho, por lo de preferido, en fin. Claro, eres mi favo. No, bueno, pero Ser Historia sí que es uno de mis programas preferidos. Muchísimas con gracias. Permiso de doña Julia, que yo soy fiel a mis maestros. No, Julia, un beso después muy de Julia, un beso Historia. muy grande para ella. Querías hablar de dos exposiciones, la primera de ellas en el Museo del Louvre en París, Louvre Sobre Costura. todo de esa, porque la segunda me da un poco de coraje, No, pero bueno, me lo has hablo yo de la segunda, me lo has sí. pedido y por ti pues me trago yo mis vergüenzas. La primera, como digo, Louvre Costura, objetos de arte, objetos de moda, ¿no? Hasta el 21 de julio en el Museo del Louvre en París, en donde vamos a ver grandes obras maestras de la historia de la moda en escenarios increíbles. Increíbles. Yo creo que aquí quiero tener un poquillo el colmillo retorcido. Yo creo que no sé si el Louvre está pasando sus mejores momentos. De hecho hablan que lo quieren, ¿no?, como redecorar y quitar la pirámide, no sé. Y yo creo que Pero no será porque no tienen visitantes, ¿eh? Yo creo que les ha entrado un poco la pelusa con la famosa gala Met del Costume Institute, la que organiza Anna Wintour todos los años, que todos los amantes de la moda, los fashionistas, pues esperan con gran ansiedad. Y yo creo que, bueno, pues han querido un poco reproducir a su manera, pues, ese gran acontecimiento, porque de hecho esta gran exposición que ya no es cuestión de si te gusta la moda o no, a cualquiera que le guste la belleza, los objetos bonitos, el refinamiento, el disfrutar con la vista, os animo a que la visitéis. Pero va a ir acompañada, creo que es ahora en marzo, de una gran gala al estilo de la que se hace en el Metropolitan. Un poco pues para, según ellos, para buscar fondos para un poco pues ayudar a la prensa de moda, que ya sabes que la prensa en general en papel no está pagando sus mejores momentos. Muy bollante. Y bueno, aquí vamos a ver grandes obras, vestidos, sobre todo de la costura contemporánea. Hay alguna pieza de los grandes maestros, de Schiaparelli, de Chanel, de Saint Laurent, pero sobre todo hay mucha firma contemporánea, mucha costura contemporánea, que ahí y tiro piedras contra mi propio tejado por la exposición que vamos a tener luego que comentar, que ahí siempre pues sale el típico Pepito Grillo que dice hasta que la frontera entre una gran operación publicitaria y una exposición, pues Bueno, pero todo suma, yo creo. Pero todo suma. Claro, o sea, no hace falta que... Y los curators, los comisarios, la verdad que han hecho una selección grandiosa y han colocado muy bien cada pieza en su entorno adecuado, ¿no? Porque no olvidemos que el Louvre sí lo conocemos como museo, pero el Louvre antes de ser museo fue un palacio real, habitado por, ahí sabes mucho más que yo, por un montón de personajes de la monarquía francesa y antes y después de Napoleón y del Segundo Imperio y en fin. Con lo cual no nos imaginemos que son los trajes ahí en medio de los cuadros sino en medio de salones de vivir, suntuosos de vivir. A mí el que más me ha llamado la atención es
una pieza de John Galliano para Dior que han colocado en uno de los salones de Eugenia de Montijo frente a uno de sus retratos, que enlaza perfectamente todo un ribete de armiño que luce tanto el traje de la emperatriz, que probablemente fuera una creación de Worth, de su modista de cabecera, con uno de los adornos de armiño auténtico, cuando todavía se podía utilizar el armiño auténtico que luce el traje de John Galliano. Luego también hay piezas muy interesantes de Schiaparelli, tanto la nueva versión como la antigua, y piezas tanto de Givenchy como de Saint Laurent, los antiguos, reproduciendo con los bordados, esos bordados magníficos de la casa Lesage, todos esos muebles bull, ¿sabes? Esas volutas tan características del mueble francés de finales del 17 y principios del 18, esas incrustaciones en nácar, en espejo, en maderas nobles. Y luego es muy bonita también la pieza de Chanel, de la etapa de Karl Lagerfeld, que creo que es como de finales de los 80, que reproduce también con un minucioso y espectacular bordado de Lesage esas porcelanas que imitaban a las chinas, luego transformadas a través de Delft en Holanda, que acabaron luego en Limoges, esos biscuits en azul pálido y color blanco. Es una chaqueta con luego toda una falda de plumas espectacular. Y luego, bueno, pues alguna ida de olla de los creadores contemporáneos, sobre todo algunas creaciones de Iris von Harpen, que es esta creadora holandesa que ha revolucionado el mundo de la alta costura con estas creaciones tridimensionales, donde utiliza también pues la estampación 3D y técnicas pues realmente que son eso pues para museos o para desfiles, porque luego pues en la vida real son un poco complicadas, pero que son hasta absolutamente pues eso, que te quedas sin respiración. Y la segunda exposición... Y la segunda me da más coraje. Déjame presentarla. Me da más coraje. Hasta el 30 de marzo. Bueno, estamos intentando prorrogarla. Sí. La sala del canal de Isabel II. Esa sala tan especial. ¿Y cómo se llama? Caprile Lorenzo Caprile. No me enteré muy bien. Porque desde aquí mi agradecimiento a mis grandísimos amigos Eloy Martínez de la Pera y José Luis Masó, los dos comisarios, uno para la parte más de moda y otro para la parte más de teatro y escenario, que han hecho un trabajo magnífico, porque no es una sala fácil. Era el antiguo depósito de agua, con lo cual es un cilindro, es un ladrillo en ese estilo tan madrileño, neomudéjar, y no es una sala fácil. Han sabido aprovechar el espacio de una manera magistral, iluminarlo de una forma más magistral todavía, porque hay un montón de fotos rodando en redes, y hasta en alguno de nuestros programas hablábamos de estos fotógrafos aficionados con los iPhone, y vamos, es que salen todas bien. Eso es porque la luz está muy bien puesta. ¿Tú recuerdas el primer vestido que diseñaste? ¿El primer traje? Pues no. ¿Qué edad tendrías? Me acuerdo que tendría yo, no me acuerdo. Porque fue algún experimento horroroso para alguna de mis hermanas que me hacían de conejilla de India. Pues no me acuerdo que tendría yo, pues 12, 13, estaba... yo como soy todavía de la GB, estaba entre octavo de GB y primero de BUP. No sé cuántos años tiene uno ahí. Sí, unos 13, sí, por ahí, 13, 14. Sí, sí, y yo creo, me imagino que serían cosas horrorosas, claro. ¿Y no conservas nada de esos dibujos iniciales? No, todo, vamos, creo que eso ya lo hemos mencionado en algún programa. Todo el Diógenes que yo conservaba, gracias a Dios, el Museo del Traje se ha apiado de mí. Es verdad, lo tienen. Y el año pasado hice una venta simbólica, donación, porque se ha escrito mucho y tal y cual, y en fin, la cifra, pues no, fue una cifra importante, pero claro, luego quitas impuestos y el maroto y el de la moto. Pero no, y que lo vale. Más que la cifra, vale, pero mira, más que la cifra, sobre todo es quitarme... pues todo eso que estaba mal conservado, que
estaba costando Dios y ayuda a mantenerlo todos los meses y no sé si alguno de esos vestidos estaban en ese lote, no me acuerdo. Yo es que no soy muy mitómano para mi trabajo. Pero ¿dónde nace tu amor por el diseño, por la moda? Pues yo creo que nace... película, algún cuadro? Mis primeros recuerdos fue con programas de ópera. Mis abuelos eran muy melómanos, aunque vivían en España y sus negocios estaban aquí, pero ellos eran italianos y viajaban muchísimo a Italia, sobre todo a la Scala de Milán, que tenían su abono, y luego en verano, que ahora con el tiempo se ha convertido en una cosa un poquito catetilla, un poquito turística, pero que claro, en aquellos años 70 pues era como el Nova Más, que es la Arena de Verona. No sé si tú has estado alguna vez en alguna ópera, y realmente es espectacular. Y entonces me traían esos libretos de mano, y ahí pues siempre había algún figurín, y a mí esos dibujos, sobre todo una Cenerentola de Rossini, se me quedó aquí, y me era muy pequeño y me impresionaron muchísimo. Luego iba mucho con mi padre al Museo del Traje. Tuve una época que estaba obsesionado con las meninas, que yo creo que luego eso se te queda aquí, pues mi querencia por los corsés y por esas faldas con volumen, yo creo que vienen de ahí. Un día haremos un programa sobre ese famoso guardainfantes, ese famoso traje de las meninas. Y yo creo que viene de ahí. Y yo creo que ese amor por la pintura y por el arte, José Luis y Eloy y José Luis lo han sabido entender fenomenal. Sí, porque en la exposición hay cuadros muy buenos. Aunque no te gusten la moda, solo por ver los cuadros que han elegido, merece la pena. Porque hay Pantojas de la Cruz, hay Zurbaranes, hay Alonso Canos, hay el cuadro Madrazos, hay el cuadro estrella del Thyssen de Málaga, esa... no me acuerdo cómo se llama, no quiero decir gitana porque se me echan a la cabeza, pero es esa Manola de Ramón Casas, que es un poco el emblema de la colección Carmen Thyssen de Málaga. Hay un Zuloaga espectacular. Con lo cual, aunque si no te gusta la moda, no te gusta mi trabajo, simplemente por ver los cuadros y las obras de arte, muebles, esculturas, objetos que han conseguido reunir José Luis y Eloy, merece la pena visitar la exposición. Y luego, bueno, que este es un programa de historia, pues hay algunos trajes que forman parte ya de la historia de nuestro país. El traje de novia de la infanta doña Cristina, cuando se casó con Iñaki Urdangarín en Barcelona el año 97, con el vestido de una de sus damas de honor, el famoso traje rojo de doña Leticia, que el año pasado cumplió 20 años, que fue un poco su presentación, ¿no?, en sociedad, en una boda real, creo recordar que fue en Copenhague. Y luego otro traje también que fue un bombazo, el que lució la infanta doña Elena, de inspiración goyesca, esa especie de falda capote en fucsia, que también lució en una de las bodas reales, creo que esta vez fue en Suecia. Y luego otro traje que lo tengo aquí muy en mi corazón, que es cuando Carmen Iglesias, gran historiadora, que no sé si ha pasado por aquí, por el programa, le hemos metido cortes de ella. Y que fue el traje que encargó al taller Caprile cuando ingresó en la Real Academia de la Lengua, en 2 piezas, en Shantum azul marino, realmente precioso. Ese también, pues creo que es un programa de historia, claro, pues hay que citarlo. Y por supuesto, Nacho, las 2 reproducciones que tú me encargaste. Es verdad, sí, de la indumentaria egipcia, de las mujeres egipcias. Una reina, la reina Nefertari, esposa y de Ramsés una mujer, II, digamos, de la nobleza media, que gracias a esos 2 trajes nos conocimos, y gracias a esos 2 trajes pues yo estoy en esta sección. Un poco de historia, claro que sí. Esos están arriba en la cúpula, que han hecho un montaje espectacular de luces y tienen un lugar muy protagonista.
Muy bien, pues no olvidéis estas dos exposiciones, Louvre Costura en el Museo del Louvre en París hasta el 21 de julio y Caprile Lorenzo hasta el 30 de marzo. Y pero yo que seguramente espero a ver si logramos como el Louvre, que lo aguanten hasta Ajá. julio. En la sala del canal de Isabel II. La calle Santa Engracia, no el de Plaza Castilla. La sala del canal que está en la calle Santa Engracia de Madrid. En el centro. Muy bien. Lorenzo Caprile, como siempre, muchísimas gracias. No, hombre, una vez más. a vosotros, que a mí siempre se me quedan Cortito. temas en el tintero, vamos, Claro, vamos, en el costurero, mejor dicho. Un abrazo grande, Lorenzo. Drive in pink, come alive in pink, and drive in pink. Go out dancing, but just remember one thing. You can get a little wink if you got a little pink in your Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí como si te cortes una oreja. Me largo a la Polinesia. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Víctor Ullate es uno de los más grandes artistas que ha dado nuestro país. Una de las personas que más han hecho por la danza en este país y es un excelente maestro. Wow, Víctor Ullate, cuando yo era pequeña y empezaba, era como si te hablaban de Nureyev, de Baryshnikov. Lo que Víctor tiene es esa pasión por la danza. El que creó el Ballet Nacional. Logró juntar a una clase que muchos llaman la generación de oro de la danza de nuestro país. Él es danza. No conozco a nadie que haya tenido tanta pasión y tanta dedicación como él a lo que es el mundo del baile. ¿Quién es Víctor Ullate? Pues una persona muy simple, muy sencilla. Yo soy yo. La historia de la danza, la historia del baile, la historia del ballet clásico, como vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia, tiene infinidad de nombres, ¿no? Escuchábamos ahora un fragmento de un documental, Ullate, la danza de la vida, de mi buena compañera Elena Cid, que ya estará con nosotros dentro de una semana seguro, hablándonos un poco más del trasfondo de la figura de Víctor Ullate. Nos sirve, ¿no?, para adentrarnos en el tema, como decía ahora, como anunciaba ahora, que queríamos tratar aquí en Ser Historia, que era historia del ballet clásico, ¿no? En mis manos tengo un libro, eso no estaba en mi libro de historia del ballet clásico, publicado por Almuzara, cuya autora ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, Mar Rodríguez Vacas. Mar, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Hablamos contigo desde la cadena SER en Córdoba, donde ya participaste con nosotros en un programa, eres compañera también de la cadena SER en Córdoba. ¿Cómo te inicias tú en el ballet? Bueno, pues de muy pequeñita y no por decisión propia, fue mi madre la que... Estas cosas siempre nos llevan los padres, al piano, claro, al violín, a la danza. Yo empecé con 4 años y con 4 años poca capacidad de decisión se tiene y bueno, pues es algo que mi madre pensó y pues por lo cual estoy tremendamente agradecida porque me ha dado una carrera, 20 años en el mundo de la danza de manera activa y luego la posibilidad de hacer algo como esto, algo que yo jamás pensé que iba a poder hacer, es decir, escribir un libro sobre la historia del ballet clásico, o sea, una oportunidad de la que me siento muy orgullosa y por lo tanto el primer agradecimiento para ella, para mi madre. Uh-huh. Ahora hablaremos un poco de esos orígenes, ¿no? A muchos les sorprenderá, ¿no?, que es el monarca que es considerado, ¿no?, como padre del ballet clásico, tal y como lo entendemos, pues tenemos que viajar al siglo XVII, de la figura de Luis XIV. Pero en cualquier caso, Mar, el baile, la danza, el movimiento, la expresión del ser humano con su cuerpo es algo tan ancestral que es muy difícil, ¿no?, poner una fecha de inicio. Es casi contemporáneo con la propia música, ¿no? Dar palmas, de alguna forma, también es una expresión corporal, ¿no?
Bueno, así es, sí, de hecho lo comento en el libro. Aunque el libro vaya de la historia del ballet clásico, siempre tenemos que remontarnos años, siglos y milenios atrás para descubrir de dónde viene todo esto. Y no podemos decir cuándo, pero sí hay representaciones artísticas rupestres en algunas cuevas en las que se ve a figuras humanas en un momento de danza. Así que hasta ahí nos podemos retrotraer y efectivamente de la mano de la música, de esos ritmos con instrumentos prehistóricos e incluso con las propias manos haciendo palmas. Uh-huh. Lo decía ahora, ¿no? La figura de Luis XIV en el siglo XVII es considerado como el padre, ¿no? del ballet, de lo que se entiende ahora como ballet clásico. Exactamente, porque él era un amante del ballet y supo y quiso también introducir el ballet como un elemento político dentro de su corte. Entonces involucró, digamos, a todas las personas de la corte de aquellos años, incluso a sus propios familiares, y se involucró él mismo de manera personal, ya que fue un gran actor y bailarín. Así que a partir de ahí, diversas generaciones después de él utilizaban el ballet como un instrumento político para atraer a las masas y para contar lo bien que iba el gobierno y todo lo que se hacía por la sociedad a través de los argumentos de esos ballets. Claro, estamos hablando de representaciones, por lo que dices, no solamente en la corte, sino también para el gran público. Para el gran público vino quizá algo después. Nos tenemos ya que remontar a la época rusa en la que democratizó el ballet. El ballet nació en la corte y por lo tanto era algo de élite. Algo para no solamente la corte, sino los familiares de las personas que trabajaban o vivían en la corte, un núcleo muy reducido. Entonces se creó ese estigma de que el ballet era para la alta sociedad y costó romperlo, y lo hicieron los rusos ya en el siglo XIX, siglo XIX-XX, cuando ellos dijeron que el ballet debía ser también un arma política. Fíjate, siempre estamos hablando de que el ballet se ha utilizado dentro del ámbito cultural, pero como herramienta política, gracias a sus argumentos. Y los rusos incluso intentaron modificar algunos argumentos de los ballets más clásicos que venían del romanticismo para adaptarlos a sus intereses políticos y abrirlos a las masas, ir a las fábricas y regalar entradas y hacer que la gente que jamás había pisado un teatro fuera por primera vez y a ver las obras que ellos querían que vieran. Uh-huh. Claro, imagino que tardaría un poco en romperse ese aspecto más elitista, ¿no? Decíamos ahora que nace en la corte de Luis XIV en el siglo XVII, en la corte francesa, y siempre se ha entendido como una disciplina nobiliaria, una disciplina pues muy elitista, y también eso es lo que lo ha alejado del gran público. Hoy incluso, ¿no? Hablar de voy a la ópera, voy a un concierto de música clásica, parece, no voy a decir que sea elitista, ¿no? Porque todo el mundo puede, prácticamente los conciertos de música clásica son muy asequibles, ¿no? Hay pues cuartetos y orquestas que tocan extraordinariamente bien a precios muy económicos, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la ópera, al ser una producción enorme y muy costosa, pues las entradas son bastante caras, ¿no? Pues casi como un gran musical o incluso mucho más, ¿no? Y con el ballet sucedió durante mucho tiempo esto, e imagino que le costaría, ¿no?, desligarse de esa parte más real, más nobiliaria. Costó que el ballet se introdujera en la sociedad general, que saliera de la élite, y también que las bailarinas de la calle pudieran acceder a las grandes academias de ballet. De hecho, hay una anécdota. Las bailarinas de la Ópera de París hoy día se les siguen llamando petit rats, pequeñas ratas. Uh-huh. Y eso viene porque las familias buscaban a toda costa que sus hijas pequeñitas se convirtieran en grandes bailarinas, niñas que
si no estarían tiradas en la calle y comiendo de las limosnas de la gente. Las familias intentaban que se hicieran grandes bailarinas porque tenían el futuro ya no solo de esas niñas asegurado, sino de todas sus familias. Y bueno, pues esa tradición de llamarlas Petit Rats se ha perdurado a lo largo de los años y hoy día se siguen llamando así. Antes, bueno, pues sonaría como algo peyorativo, hoy día pues quizás sea hasta un orgullo convertirte en una Petit Rat de la Ópera de París. Y bueno, es que era complicado porque, bueno, tú has nombrado al Rey Sol, a Luis XIV, siglo XVIII, pero nos tenemos que retrotraer todavía más, porque el ballet nació en la corte y además se llamaba así, Ballet de la Corte, con Catalina de Médicis en el siglo XVI. Una noble italiana que se casó con el que luego iba a ser rey de Francia, y que ella, pues, obnubilada por toda la etapa renacentista italiana, una mujer de cultura y amante del ballet, llevó a Francia ese ímpetu, esas ganas, esas tradiciones italianas, y ella fue la creadora, una reina, fue la creadora del ballet de la corte, y a partir de ahí pues se generó una pompa alrededor de estas representaciones. El ballet de la corte, pues a lo mejor estamos hablando de 4, 5 y más adelante incluso 7, 8 horas de ballet, en el que no solo los miembros de la corte, la reina Catalina de Médicis nunca fue bailarina, a diferencia del Rey Sol, que sí se mojó y interpretaba papeles, y no solo del Sol naciente, que es el suyo más famoso, sino que también hizo de gitano, de borracho, de ladrón. O sea, el rey hacía de todo. Catalina de Médicis no, pero involucró a toda la corte, y no solo bailando, sino música, poesía, literatura, y eran espectáculos que pues duraban horas y con los que toda la corte, sus familiares y la gente cercana a los reyes de Francia disfrutaban de espectáculos que luego poco a poco fueron dando lugar con la evolución. Y nos tenemos que retrotraer a esa época y pensar en vestidos muy complicados, grandes refajos, varias capas de telas, mangas abullonadas con muchísimos encajes, zapatos incluso de tacón. Todo eso, el ballet tal y como lo entendemos hoy en día no tiene nada que ver. Todo eso ha ido evolucionando, sacando al ballet de la corte, llevándolo a los teatros y haciéndolo algo más popular, más de todo el mundo. Pero como dices, sí, sigue siendo elitista, y cualquiera, el ballet no es para todo el público. Y es una pena, porque al final es una expresión artística como otra cualquiera, con la que aprendes historia, mitología, y desde luego te recreas muchísimo con las grandes obras de los compositores, sobre todo del ballet romántico, tipo Tchaikovsky, pues se me ocurre también Minkus, grandes intérpretes que hicieron de los ballets grandes obras de arte. Precisamente escuchamos de fondo El lago de los cisnes de Tchaikovsky, pues quizás es uno de esos referentes, ¿no?, desde el punto de vista de la cultura popular cuando pensamos en el ballet clásico. Hemos estado mencionando, claro, el reinado de Luis XIV a caballo entre el siglo XVII y XVIII. Es una época en donde ya las mujeres, ¿no?, podían actuar, porque en el siglo XVI, por ejemplo, el teatro estaba prohibido. Todos los personajes masculinos y femeninos eran interpretados por hombres, ¿no? Y bueno, en esos siglos y más adelante también, claro, no, pero fíjate que es en esta época cuando la mujer, ¿no?, parece que tiene esa carta de naturalidad, ¿no?, de naturaleza, mejor dicho, en la idea de si tiene que bailar alguien, tiene que ser ella. Sí, pero la realidad era que no. Los papeles femeninos también eran interpretados por hombres, pero hasta la llegada del ballet romántico en el siglo XIX. Ojo, ¿eh? Y luego, fijaros que un personaje casi contemporáneo a nosotros, como es Anna Pavlova, la conocidísima bailarina, la Pavlova abandonó la compañía de los ballets rusos de Sergei Diaghilev porque se le daba muchísimo más papel al hombre, más protagonista y con papeles de más importancia dentro de las obras que se interpretaban, que a la mujer. Y estamos hablando de Anna Pavlova. Es decir, que el papel de la mujer en el ballet también ha sido complicado. Lógicamente ha evolucionado, tuvo
su etapa de máximo esplendor con el nacimiento del ballet romántico de la mano de Filippo Taglioni, Filippo Taglioni como coreógrafo y su hija, la gran bailarina Maria Taglioni, como intérprete principal. Y ahí empezó a subir, pero luego llegó el siglo XIX-XX y otra vez nos vinimos un poco abajo, sobre todo de la mano de Sergei Diaghilev. Claro, es una historia un poco incomprensible, ¿no? Porque hoy precisamente, si se habla de ballet, pensamos en algo femenino, ¿no? Cuando no es así. Yo tengo amigos, ¿no? O compañeros que tienen sus hijos, niños y niñas, que ambos están en academias de baile, de danza, de ballet clásico, pero siempre no ha estado esa idea, ¿no? del ballet como algo excesivamente femenino. Así es, está feminizado en términos generales. Y siempre ha habido ahí un poco de estigma con el tema de los hombres y el ballet, y la homosexualidad, sí, y demás. Y es algo que, bueno, pues ese estigma existe, pero no es del todo cierto. Entonces, también estamos ahora mismo en pleno siglo XXI. Creo que esas cosas que podemos tener algunos en la cabeza se han borrado levemente, pero aún así, en las compañías de ballet y en las academias, la presencia de la mujer sobrepasa la del hombre en un elevadísimo porcentaje. ¿Cuál es la salud actualmente del ballet clásico? Pues yo creo que es muy buena, porque Córdoba, por ejemplo, que es la ciudad donde yo vivo, es un buen barómetro. Cada vez que viene un ballet al Teatro de Córdoba, se llena y se cuelga el cartel de no hay entradas. Entonces, a la gente le gusta el ballet. A la gente le gusta bailar ballet. Las academias están llenas de niñas pequeñas. Es verdad que es una disciplina muy sacrificada. Requiere, una vez que alcanzas ya cierta edad, cierto grado de profesionalidad, requiere de muchísimas horas al día y además de muchos días a la semana. De hecho, los bailarines no deben casi que parar, porque en el momento que paras ya vienen las agujetas y los problemas que te impiden trabajar de manera correcta. Entonces, es una disciplina tan sacrificada que se quedan solamente las personas que realmente les gusta, quieren apostar por ello de alguna manera. Pero a mí me parece muy bonito que las academias estén llenas de niñas que quieran hacer ballet y de familias que desean que sus hijos e hijas, sobre todo, hagan ballet clásico. Y además es que el ballet es la base de todo, el clásico es la base de todo. Todo el que estudie español, que vaya a estudiar flamenco, que quiera estudiar danza contemporánea, todas esas personas empiezan haciendo un demi-plié, que es ballet clásico, porque hay que empezar por ahí. Es la base de la estructura del cuerpo, de las posiciones correctas, del andeor y de toda la técnica que se pueda trabajar en cualquier disciplina que utilice el cuerpo para mostrar arte. Eso no estaba en mi libro de historia del ballet clásico, publicado por Almuzara, el último trabajo de Mar Rodríguez Vacas, nuestra compañera, que ya estuvo con nosotros, acordaos, en esa salida que tuvimos de Ser Historia, en donde estuvo hablando de su novela El olivo de los Claudio. Bueno, pues ahí me comentó ella que estaba a punto de salir este libro sobre historia del ballet clásico y, como le prometí, pues aquí estamos hablando en Ser Historia de esta disciplina tan hermosa. Mar Rodríguez Vacas, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti y ha sido un completo placer. A tu disposición cuando necesites. Llegamos al final de un nuevo programa de Ser Historia. Recuerden que lo pueden volver a escuchar de forma completa a través de los podcasts de varios agregadores, especialmente Ser Podcast. Ahí van a encontrar todos los programas emitidos hasta ahora. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero también en la producción y controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez controlando los mandos técnicos de esta máquina del tiempo,
y a los mandos de la propia máquina, de esta nave, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en esta Noche de la Cultura en la cadena SER. Sofá sonoro, cine, literatura, libros, un montón de cosas. Nos seguimos escuchando aquí la semana que viene, dentro de 7 días. Hasta entonces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.